Directo. Ana Belén Cordero, asambleísta por Creo y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Bienvenida a Contacto Directo. Hola Stephanie, buenos días. Un saludo a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Buenos días también. ¿Qué ha pasado, asambleísta, en el caso que investiga la comisión, su comisión de fiscalización, sobre el pago de viáticos de asambleístas, incluidos los de la presidenta de la asamblea, para que no quede solamente en amenazas o en shows, como le están acusando, shows de la asamblea, en el caso de que en efecto haya mal uso de recursos? Bueno, en el caso concreto, cuando se trata de temas de fiscalización a los asambleístas en concreto, eso lo maneja directamente la Comisión de Ética en la Asamblea Nacional. Todo lo que tiene que ver o todo lo relacionado a la asamblea o a los asambleístas es potestad de esta comisión. Sin embargo, nosotros como Comisión de Fiscalización hemos anunciado y hemos pedido la información en torno a que la fiscalización es casa afuera, pero también es casa adentro, y eso tiene que quedar claro para la ciudadanía en general, no solo por los asambleístas quizás involucrados, sino también por la institucionalidad que tiene que tener la Asamblea Nacional. Eso significa que esperarían que no solamente la Comisión de Ética, sino que los legisladores puedan también discutir sobre lo que está ocurriendo en ese y otros casos que pueden estar empañando la imagen de la Asamblea. Es importante porque en la Comisión de Fiscalización se da cabida a que puedan participar otros asambleístas, y es importante ese debate, que los asambleístas de las distintas bancadas puedan discutir sobre este tema, aportar, por supuesto, defenderse en caso de que no hubiesen implicaciones en estos casos, y hacerlo un diálogo mucho más democrático en la Comisión de Fiscalización. Con eso claro, desde Creo, ante la expectativa que hay ahora con este megaproyecto que debería volver a la Asamblea en los próximos días, ¿han conversado ustedes como bloque para definir qué puntos considerarían cambiar del proyecto en lo referente a lo laboral, a lo tributario, por ejemplo? Es importante mencionar algo, Steffi, y es el hecho de que la resolución de la Asamblea Nacional aún no llega al Ejecutivo, con lo cual aún el Ejecutivo no ha podido analizar el texto de la resolución y tomar alguna postura en función de ello. Y en función de ello, cuando llegue el texto al Ejecutivo, podrá también el Ejecutivo analizar una postura y, por supuesto, el bloque de Creo en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la ministra de Gobierno ha sido enfática en que son varias las aristas o los escenarios en que se podrá caminar en función de esta aparente devolución de un proyecto de creación de oportunidades. Okay, no tienen el texto que va a ser devuelto, pero ya saben lo que se está proponiendo y podrían debatirlo antes de esperar a que pasen los 10 días para recién ponerse a conversar. Más allá de la decisión del CAL de no dar paso a este proyecto, ya sabemos que en la Asamblea, tal como estaba, había una oposición. Desde el PSC, desde la Izquierda Democrática, desde Pachacutic, unos asambleístas del BIN, estaba UNES, pero tendrán que debatir lo que es lo correcto. Ahora está la opción también de que el presidente insista, no lo aprueben, pero ante el veto del presidente luego no tengan los votos, que son más los que se necesitan para ratificarse. Pero la idea de Creo, que apoya al presidente, es que el proyecto se publique, pero cumple el proceso en la Asamblea, porque la opción de consulta no les dejará meter tantos temas. En realidad hay que analizar también las competencias de ciertos organismos administrativos, analizar efectivamente si es que el CAL tiene como un organismo administrativo las competencias que tiene la Corte Constitucional, que es el hecho del control de la constitucionalidad de los textos en general. Está en tela de duda, y lo han dicho varios constitucionalistas y juristas en general, que el único llamado a hacer un control de constitucionalidad de los textos es la Corte Constitucional. Entonces analizaremos finalmente, y ese es un escenario muy probable, si es que el CAL actuó porque el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece ciertas causales por las cuales se puede devolver un proyecto de ley, y netamente la constitucionalidad de un texto no es una de ellas, ¿no? Pero ¿eso qué significa entonces? Que si es que ese argumento que están planteando, es decir, el CAL no podía devolver el proyecto, significa que el presidente sí metió el proyecto, que está corriendo el plazo de los 30 días para que sin pronunciamiento pueda ir al registro oficial?
Esa es una posibilidad que se está barajando, sin embargo, yo creo que hay que analizar todos los escenarios jurídicos y constitucionales dentro de estas posibilidades. Una de ellas es esa, sin embargo, también que habría que analizar la posibilidad, como lo han planteado algunos asambleístas, de presentar este proyecto en varios capítulos o en varios proyectos para que vayan a distintas comisiones. Sin embargo, eso tardaría aproximadamente un año y medio, y los ecuatorianos, esos 5.8 millones de ecuatorianos, no pueden esperar un año y medio para tener un empleo digno, ¿no? Una consulta popular, por otro lado, que incluya, que es también lo que se ha planteado, que incluya reformar temas que mañana significan, por ejemplo, en el tema laboral, el que un empleador pueda pedir indemnización al empleado en caso de incumplimientos, que es un tema, sabemos, impopular, más allá de las razones. La consulta conlleva siempre un riesgo, como es este proyecto en todo lo que incluye, y es qué pasa si una pregunta mal planteada provoca una respuesta general negativa, y chao proyecto. ¿Qué han discutido sobre eso como movimiento? Se ha discutido claramente que hay muchos temas a mejorarse. De hecho, eso hubiese sido lo necesario, que en el Pleno se debatan estos temas, se mejoren los textos en la comisión, en el informe para primer debate, en el informe para segundo debate, porque ciertamente hay temas muy perfectibles en este texto. Sin embargo, el CAL le negó al Pleno, y no solo al Pleno, sino al país, a los 5.8 millones de ecuatorianos, la posibilidad de debatir estos textos. Desde el gobierno estamos claros en que se pueden mejorar varios de estos textos. Veremos cuál será la mejor iniciativa, y si el Pleno de la Asamblea Nacional insiste en no debatir y no dialogar sobre este tema tan urgente para los ecuatorianos, el presidente Lasso ha sido enfático en que dialogará directamente con el pueblo. ¿Qué creen que debería pasar en el caso de que el proyecto entre al Pleno, sea rechazado en la Asamblea, pero sin elucubrar, sino anticipar que esa es una de las posibilidades, y tanto el gobierno como el movimiento, creo, del presidente no estarán esperando a que pase para ese plan? Digo, las alternativas, la muerte cruzada, no resultaría de interés para asambleístas, tampoco para el presidente someterse a votación con estos temas tan polarizados de por medio. También está el artículo 140 de la Constitución. ¿Qué opciones están revisando ahí? Exacto, se están barajando todos estos escenarios. Uno de ellos, como le decía, es el tema de si es que el CAL tiene la potestad de calificar como constitucional o inconstitucional un texto. Otro de ellos es el dialogar directamente con los ecuatorianos, con el pueblo. El presidente Lasso lo admitió. El tema de la muerte cruzada no es un escenario que se ha barajado por el momento. Es un tema que está bastante a largo plazo y que no se ha manejado en estos momentos, porque no solamente eso implica que los asambleístas y el presidente hacen borrón y cuenta nueva de lo que ocurrió el 11 de abril del 2021. Todos estos escenarios están sobre la mesa. Entiendo yo también que hoy se barajarán todas estas posibilidades, en virtud de que también hoy se reciben en el Ejecutivo a la CONAIE, y esto es un tema importante, además de lo que ocurrió la semana pasada con el tema carcelario. Se están manejando todas las posibilidades en función de todos estos temas también importantes. Ya voy con eso, pero antes, para dejar claro, también está el artículo 140 de la Constitución que mencionábamos, que señala que cuando en el plazo establecido la Asamblea en esos 30 días no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o presidente de la República lo promulgará como un decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. ¿Eso qué significa? ¿Que aun cuando la Asamblea niegue el proyecto, el presidente puede publicarlo en el registro oficial? El texto es claro y dice que cuando la Asamblea Nacional no niegue, reforme o apruebe. En este caso, aparentemente la Asamblea hubiese devuelto el proyecto, y la figura de devolución del proyecto no está establecida en el 140 de la Constitución, como usted bien leyó, y en función de ello habría el análisis jurídico, entiendo que lo han hecho varios juristas y constitucionalistas en función de ello, de que estarían decurriendo los plazos, los 30 días, digamos, para una publicación. Todos estos escenarios, como usted menciona, se están barajando en el Ejecutivo y seguramente tomarán una postura en los próximos días. ¿Dónde la Asamblea debería estar logrando acuerdos ahora? Usted ha mencionado el hecho de la reunión que está prevista finalmente, gobierno con AYE. Hoy, por ejemplo, temas de la jubilación patronal, o poner un impuesto al patrimonio, o no poder deducir los gastos para el pago del impuesto a la renta. Ahí ya tuvieron los no en la Asamblea desde varios sectores. Han estado conversando sobre eso, porque no hace falta que llegue el proyecto para ponerse de acuerdo. En cambio, ¿ustedes creen que esos temas se deben eliminar?
Hay ciertos temas que son perfectibles, por ejemplo, como usted mencionó hace un momento, el hecho de que el trabajador le pague al empleador producto de unas causas determinadas en la ley para un despido, por ejemplo. Esos temas se pueden mejorar, se pueden hacerlos la mejor redacción, digamos. El tema de la jubilación patronal es un tema bastante álgido para muchos ciudadanos y yo creo que en función de ello se pueden conversar y modular los textos, por supuesto. De hecho, ya la ministra de Gobierno mantuvo reuniones con el Frente Unitario de Trabajadores y con todos los sectores representativos de ciertos organismos de trabajadores. Yo creo que es importante conversar en relación a estos temas, encontrar puntos de encuentro, puntos de diálogo, como usted menciona, antes del proyecto, de la llegada al proyecto de ley y por supuesto durante, ¿no? Para encontrar la mayor legitimidad para estos textos al final del día, ¿no? Y eso es lo que están discutiendo en estos días. Ahora, en la comisión de fiscalización están investigando o tienen investigaciones con temas desde las pérdidas de Flopec, Yachay, los contratos petroleros, Coca-Cola Sinclair, las hidroeléctricas, posibles juicios políticos. ¿Cómo deberían a su juicio priorizar para que sea lo que en efecto le conviene más al país o lo que le permita investigar para que la justicia haga después su parte de recuperar lo robado y no quede solo en censuras políticas en la Asamblea? Los juicios políticos decurren y avanzan. En estos momentos está decurriendo el juicio político a René Ortiz y de hecho está terminando ya el día de mañana el plazo para presentación de pruebas. Empezaremos con la actuación de pruebas y seguirá su curso el juicio político al exministro de Energía y Minas. Sin embargo, en cuanto a temas de investigación, nosotros este día sábado como Comisión de Fiscalización fuimos a las instalaciones de Yachay y es importante diferenciar entre Yachay Tec, la universidad, y Yachay, empresa pública, hoy Siembra EP en disolución. Este proyecto es un proyecto donde no hubo permisos de construcción, no se aprobaron planos, hay sobreprecio, están las obras botadas, se ha utilizado menos acero del necesario o del importante para una construcción de esta magnitud. Hay un montón de hectáreas que fueron expropiadas, que están dadas a muchos agricultores y en algunos casos están invasiones en estos terrenos. Lo lamentable de todo ello es que no está regularizado los títulos de propiedad, es decir, no se ha transferido a Cenecid, no se ha dado a Cenecid, quien se haría aparentemente cargo de estos terrenos, no se les ha dado los títulos de propiedad para poder legalizar la titularidad de la propiedad de estos temas. Este tema de Yachay, junto con el financiamiento de Yachay, porque esto fue construido por una empresa que se llama Conecuador y finalmente la línea de crédito fue una línea china, donde un porcentaje, por supuesto, fue entregado al Ecuador y el otro porcentaje fue a paraísos fiscales, donde a varios personeros del gobierno en ese entonces de Rafael Correa recibieron estos dineros. Vamos nosotros a avanzar con un informe contundente en relación al tema Yachay, porque es importante que el país conozca y que se fiscalice esta obra, independientemente de los éxitos académicos de los estudiantes. Eso nosotros no estamos contra ellos y es importante que ellos sigan avanzando como universidad. Sin embargo, las empresas públicas en todas las universidades tienen observaciones y glosas en firme. Eso dentro de la investigación que están llevando en ese caso. Y ahora que menciona el tema de los paraísos fiscales y a propósito de la investigación del consorcio de periodistas internacionales sobre los Pandora Papers, el movimiento de gobierno cree que debe investigarse más allá de que el presidente haya respondido, pero en aras de que todo sea transparente, de que en efecto se ha cumplido y se está cumpliendo lo que dispone la ley en relación a mantener esas vinculaciones con empresas y patrimonios en paraísos fiscales. Por supuesto, el movimiento de gobierno siempre es transparente y enfático en que debe haber un cumplimiento estricto a la ley. El presidente Lasso cumplió con la ley de consulta popular del 2017 y hizo sus desinversiones en estas empresas que él hubiese tenido patrimonio para ser candidato a la presidencia, tanto en 2017 como ahora en 2021. Todos estos temas y el presidente Lasso ha sido claro y enfático en que él ha tributado en el Ecuador por todos estos rendimientos y los ingresos que él hubiese tenido. Todo su patrimonio está declarado cuando él fue a inscribir ya su candidatura y también cuando se posesionó como presidente de la República, producto de su esfuerzo y su trabajo en el Banco de Guayaquil, donde sus bienes se encuentran en un fideicomiso, ¿no? Las respuestas de Ana Belén Cordero, asambleísta por Creo y vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Steffi. Buenos días. Buenos días también. Con ustedes vamos a una pausa y al regresar, Pachacutic, ex aliado del gobierno, sus objeciones al proyecto de ley de creación de oportunidades y además, hoy inician los diálogos del Ejecutivo con la CONAIE. Ya volvemos con Salvador Quispe, asambleísta nacional de Pachacutic. Quédese usted en nuestra sintonía.